Muy bien, vamos a ir a la palabra del Padre. Entonces esta tarde vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 11. Vamos a tener una palabra que el Padre quiso darnos este día. San Mateo capítulo 11, por favor. Vamos a estar leyendo allí. En la pantalla ya tenemos la porción que vamos a estar leyendo. San Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra del Señor así. Para los que logran ver todavía, en pantalla está. Para los que no, pues acerquen su Biblia, ¿verdad? A sus ojitos y léanla. Amén. La pantalla no es para que usted no traiga Biblia, sino es para los amigos que nos visitan. Amén. Sí, Señor. Dice la palabra del Señor así. Entonces, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido, ¿qué dice? Avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse. Esa es la versión NBI, Nueva Versión Internacional, pero se la voy a leer yo en la versión que yo tengo y la que usted tiene normalmente, ¿verdad? Dice versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice? Y los violentos lo arrebatan. Ojo, mire cómo cambia. Si leemos así, como que no entendemos un poco, ¿verdad? Pero ya en esta versión, ya miramos qué quiere decir lo violento, ¿no? ¿Para qué es? ¿Verdad? Está diciendo entonces que desde Juan el Bautista se ha venido predicando contra viento y marea, ¿ya? Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿A qué él? Al reino de los cielos, ¿verdad? Porque lo importante del texto es, se ha venido avanzando, ¿no? El reino de los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que se aferran al reino de los cielos? Los violentos, ¿no? Los violentes. Los valientes, eso es el texto y vamos a ver hoy por qué dice el texto eso, amén. Padre, muchas gracias le damos esta tarde, Señor, le amamos, le bendecimos, Señor. Hoy vamos a recibir su palabra. Háblanos porque necesitamos esa palabra para esta naturaleza, Señor, espiritual que tenemos, Padre. Necesitamos crecer, necesitamos alimentarnos, Señor. Ya usted proveyó el alimento material, ahora usted va a proveer el alimento espiritual para nuestras vidas, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos. Hoy nos regocijamos en usted, Señor, y vamos a recibir su palabra porque su palabra es alimento y es verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén, 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 amén. Tome su lugar ahora, no cierre los ojos porque mire, se me puede dormir. Y es peligroso porque a todo va a decir amén, ¿verdad? No cierre los ojos, manténgalos así abiertitos, ¿verdad? Si se le ocurre chuparse un dulcito, lo puede hacer para que no se duerma, ¿verdad? Por favor, y comparta, aleluya. No, chicle no. Es más, no debería haber dicho ni siquiera dulce, ¿verdad? Pero para evitar que caigan la tentación de empezar a orar, no. Abra sus ojitos, estamos contentos, estamos alegres, amén. Hoy quiero hablar sobre la vida de los valientes, o más bien cómo viven los valientes, amén. Y vamos a comprender qué es un valiente, ¿no? Porque en el mundo secular tenemos conceptos distintos a lo que es un valiente. ¿Qué es valentía, verdad? La valentía es algo que no tiene nada que ver con la fuerza, hermanos, ¿ya? Usted ha visto que la fuerza bruta, ¿no? Y la valentía a veces no tiene nada que ver con eso, ¿ya? La fuerza tiene que ver con capacidad, ¿verdad? De hacer, de cargar, de golpear, pero la valentía no necesariamente es para golpear. La valentía es algo más que eso. Queremos ver hoy, ¿no es verdad? La valentía no tiene que ver ni siquiera con posiciones sociales ni con recursos, sino más bien la valentía tiene que ver cuando alguien de alguna manera actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a los miedos, a las inquietudes y dudas, independientemente de las posibles consecuencias que puedan haber. Los valientes no se dejan intimidar ante las amenazas, ante el cambio, ante la dificultad o el dolor. Los valientes son capaces de defender una postura, y ahí vamos ya con principios de vida, una postura que uno cree correcta, aunque exista una fuerte oposición de parte de los demás. Actuar para un valiente es, de alguna manera, según sus propias convicciones, aunque por esto tenga que soportar las críticas.
Un valiente es aquel que tiene claras sus convicciones, claras sus ideas. Y si vamos al mundo espiritual, un valiente es aquel que defiende lo que ya está escrito en la palabra de Dios, aunque la sociedad contradiga eso. Y tristemente hay muchos principios de la Biblia que hoy por hoy se están dejando de practicar. Pero un principio no se puede negociar. Un principio es algo que está en la Biblia y que es un estilo de vida para nosotros. Los principios no se pueden negociar. Hay cosas que se pudieran negociar, pero un principio no se puede negociar. Lo que la Biblia llama pecado, pecado, no se puede negociar. ¿Ya? Y alguien dirá, pues es cuestión de interpretación, puede ser, pero también es cuestión de cómo yo fui enseñado, de cómo yo veo la vida, cómo interpreto yo el texto, ¿ya? Y a veces el texto, mi maestro me dijo, el texto se tiene que interpretar literalmente. Entonces, y uno dice, bueno, está bien o está mal, pero por lo menos el principio que usted ha llevado de vida, usted le va a hacer respetar los principios que están en la palabra de Dios. Habemos ministros que somos más abiertos, otros que no, otros que sí, qué sé yo, pero lo que ya está en la Biblia son principios que se deben respetar. O sea, y para respetar un principio se necesita tener valor. Eso es valor, valentía, ¿ya? Por ejemplo, se puede negociar el que la persona robe. Uno puede decir, bueno, no tenía que comer, ¿no? Tenía que alimentar a sus hijos. Podemos negociar que una mujer venda su cuerpo porque sus hijos no tenían que comer. Por ahí. Entonces, si uno empieza a abrir la puerta, el principio empieza a diluirse. Y lo que es un principio no se puede diluir. Está allí. El principio está ahí. Alguien dijo, mira, es fácil decir a alguien cuando está en problemas, sus hijos, qué sé yo, señalar a alguien que tiene problemas de homosexualismo, qué sé yo, está bien señalar o no, pero cuando te toque a ti, sigue siendo lo mismo. El principio no va a cambiar. O sea, si la Biblia va a funcionar solo cuando a mí me conviene, estoy triste. No, la Biblia funciona cuando me ataque a mí. ¿Sí van conmigo? Cuando un principio es principio, no se puede, ¿ya? Que, por ejemplo, el borracho se va al infierno, decía un predicador muy fuerte acá en Estados Unidos, y decía, pero ¿y si tu hijo es borracho, vas a hacer lo mismo? Sí. O sea, cuando me afecta a mí no se cumple la Biblia. Tiene que cumplirse, hermano, tiene que respetarse, es un principio. Una de las mujeres predicadoras muy fuertes que usted ha escuchado decía, no me venga a decir a mí que yo tengo que amar a mi marido si mi marido me engaña a mí. ¿Por qué no? Si la Biblia dice que tienes que amar. ¿Sí van conmigo? O sea, el hecho de que la Biblia me ataque a mí no quiere decir que deje de tener valor. Es por lo mismo que tiene valor. Si yo mismo estoy robando, yo soy ladrón, se acabó. No es de que, no es que él tenía necesidad. No, soy ladrón, punto. No hay vuelta de hoja. Para eso se necesita tener valentía. La vida de los valientes, de eso quiero hablar. Amén. La vida de esos valientes, aleluya. ¿Qué son los valientes? Los valientes gestionan de forma correcta sus emociones. Los valientes tienen una buena autoestima. Los valientes tienen mucha fuerza de voluntad. Los valientes tienen claridad en sus ideas. Esto es, saben muy bien lo que quieren, pero sobre todo saben qué es lo que no quieren. Esos son los valientes. Los valientes saben hacer frente a sus miedos e inseguridades. Los valientes actúan con firmeza y con seguridad. Los valientes no tienen miedo a equivocarse. ¿Estamos? Los valientes no les preocupa que en exceso lo que los demás puedan pensar de ellos. Es decir, hay personas que viven con ideales y en esos ideales mueren. Ese es su valor. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si vamos a ver las personas que han marcado la historia, los valientes viven con convicciones fuertes. Si tenemos por ahí a un señor llamado Martin Luther King, murió con sus convicciones, nadie se las quitó. ¿Por qué? Porque él creyó que eran justas. Murió creyendo por la libertad de su raza, de su gente, ya, y tal vez no lo vio, pero él sembró esa semilla, y hoy hasta hay un día en Estados Unidos que se celebra en honor a él. Pero también tenemos a un señor César Chávez, que los mexicanos deberían de sentirse orgullosos de él. Él no usó armas y sin embargo dejó un legado. Para él fue importante la liberación de su gente del campo y trabajó por ellos y ayunó 30 días, ¿sabe usted? O sea, son hombres que tienen ideales. ¿A dónde usaron armas? No, pero fueron valientes. Eso es la valentía. Tenemos a una señora llamada la señora Madre Teresa, ¿no? Que muchos la criticaron, qué sé yo, pero hizo una obra que nadie se la puede quitar. Una mujer con valores, con valor. Una mujer que dijo a las mujeres, a las madres que abortaban a sus hijos, decían, no lo hagas, dámelo a mí. Y así iba por todo el mundo. Y de ahí el título de Madre Teresa.
Murió, sí señor, pero hay un legado que se respeta hoy. Es decir, hombres y mujeres que dejaron todo. ¿Por qué? Porque creyeron en sus convicciones. Eso es ser mujer y hombre valiente. Hoy quisiera hablarles entonces de un hombre, más bien vamos a analizar, que aparece como uno de los valientes de David. Qué tremendo eso, hermano. Uno de los valientes de David que le ayudaron a David, dice la palabra, a llegar al reino. Y vamos a ver Crónicas. El segundo pasaje que tengo para ustedes dice así, venga conmigo. La lista, ojo, miren los valientes de David. Dice, estos son los principales de los valientes, ojo, que David tuvo, ojo. Y los que le ayudaron, ¿en qué dice? En otra versión dice, y los que le ayudaron a llegar al reino. O sea, en otras palabras, sin estos valientes, no llega David, hermano. Sin estos valientes, David no llega al reino. ¿Ya? Ahora sigamos, dice así. Y los que le dieron el reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. El siguiente versículo dice, versículo 12, ¿verdad? Y este es el número de los valientes que David tuvo. Y aquí empieza la lista. Jezboam, hijo de Asenoni, caudillo de los 30, el cual blandió su alma. Otro versículo que sigue, vamos a ver. Tras de estos estaba, y ahí viene la lista otra vez, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, el cual era de los 3 valientes. Y el último, ¿no hay otro más? Sí hay, ¿verdad? Y aquí viene el último. Urías, Eteo, Zabad, hijo de, ¿qué es? Alaí, ¿no? Alai, casi aladino, pero bueno, Alai. Muy bien. Los nombres de los valientes de David. El último que estamos leyendo decía Urías Eteo. ¿Estamos? El hecho de que esté en el último lugar no quiere decir que no haya sido valiente. Si aparece en la lista, es porque ese tipo tenía valor, ese tipo era fuerte, tenía realmente principios de vida. Él se une a David cuando David está en la cueva de Adulam, ¿se recuerdan ustedes? David está allá y sus padres vienen a ver a David cuando David está huyendo. Y entonces se unen a él, dice, en ese momento no eran valientes. ¿Qué eran? Endeudados, tristes, abatidos, expresos, exconvictos, de esa gente mala, ¿no? Y dijeron, mira, David también anda huyendo, así que unámonos a David porque a lo mejor lo llevamos al trono. ¿Estamos? Y déjenme salirme del tema un ratito. Latinoamérica actualmente ahora está gobernada por partidos, por gobiernos izquierdistas, que en su momento, esos que hoy gobiernan, anduvieron en la montaña con un fusil. ¿Sí sabía eso, verdad? Los partidos izquierdistas son los partidos comunistas o lo que se conoce como guerrilleros. Para no ir tan lejos, Colombia acaba de elegir su presidente, el señor Petro, que en su momento anduvo con armas en la montaña por un ideal, por una convicción. ¿Estamos? ¿Y qué pasa? Pero no llegó a hacer gobierno solo, sino que tuvo gente que creyó en él, que en su momento eran llamados guerrilleros, pero que hoy por hoy a lo mejor serán ministros de gobierno. ¿Estamos? Y ahora él es el presidente. Lo mismo vivió David. David fue perseguido, no era guerrillero, ¿verdad? Pero lo perseguían. Pero en ese momento que estaba en la cueva de Adulam, se vinieron como 600 hombres con sus esposas. Y los papás de David también estuvieron con David y dijeron, van a matar a nuestro hijo, vamos a despedirnos de él. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Dice la palabra de Dios que David empieza a ver a sus valientes y dice 37, en Samuel aparecen 37 valientes. Y en los 37 valientes aparece el famoso Urías Eteo, el último pues, pero era valiente. Así que cuando David llega al trono, llega gracias a la lucha de estos valientes caballeros. Esos caballeros formaron parte, no solamente de estar ayudando a David allá afuera, sino que ahora forman parte del gobierno militar de David. Cuando David es rey, entonces ¿qué pasa? Ponen a generales, ponen a comandantes, ponen a coroneles, ponen a todos los grados militares, y entre esos estaban los valientes de David. ¿A quién más iba a poner David? Pues a sus valientes, ¿verdad? A los que le ayudaron en el trono. Y entre ellos estaba también otra vez Urías, que era parte de su gobierno. Él era, digamos, Urías era uno de los más leales al trono.
era leal a sus superiores, era comprometido con la causa que él confesaba, era justo en sus acciones, dice la Biblia. Por lo menos usted va a ver la vida de Urías Eteo. ¿Quién era este hombre? Era justo, era temeroso de Dios y honraba al rey, pero también era leal a sus amigos en el campo de batalla. Era valiente el hombre. Era un hombre que respetaba sus ideales. Y él decía, por mi nación, ¿no? Él decía, por mi rey, por mi familia, yo doy la vida. Ojo, es un hombre comprometido, hermano. Los valientes de David, qué tremendo, ¿no? Él no negociaba sus convicciones. Él vivía con ideales fuertes. Sí, señores. Los valientes pasa que son reconocidos y son respetados. Cuando veían pasar a Urías, ¿qué decían? No, este tipo es mi respeto, ¿no? Es un hombre comprometido. Es un hombre leal. Se le puede confiar todo a ese hombre porque es un hombre valiente. No en el sentido de fuerza, sino en el sentido de que respeta sus convicciones, sus ideales. No anda vacilando en lo que dice. No, lo que él dice lo hace. Aleluya. Tremendo el Urías, era tremendo. Así que David ahora era rey de Israel. Los tiempos ya cambiaron para David. Ahora vive en palacios. Mire usted, ahora sus hijos se llaman príncipes. Ahora sus mujeres se llaman reinas. Qué tremendo, ¿no? Mírenlo cómo cambia de la noche a la mañana para David la historia. Él ahora es el jefe militar. Todo ha cambiado para David. Sin embargo, no perdamos de vista que todo eso fue gracias a un grupo de valientes. A un grupo que antes ni siquiera sabíamos cómo se llamaba. Pero David tuvo, si quiere usted, guiado por el Espíritu Santo, el hecho de honrar el nombre de esos valientes. Porque por lo menos tenía que ponerse el nombre de los valientes, hermanos. Amén, que lo llevaron al trono. Valientes que ahora mientras David está en el palacio, esos valientes, ¿sabe dónde están? En el campo de la batalla. Increíble, ¿no? Para ellos no cambió la vida. Ahora tienen un rango, si quiere usted, reconocido por el gobierno, pero siguen echando penca allá. Siguen siendo militares. Ahora con autorización para matar, ¿verdad? Ahora defendiendo su nación, luchando por sus ideales y convicciones. Todos estos valientes ahora están con su espada, dando allá, ¿verdad? Quizá algunos de ellos, de esos 30 y algo, algunos ya murieron. La Biblia no dice cuándo murieron. Quizá en este momento algunos ya han muerto. Otros quizás estarán, qué sé yo, vivos, pero sin desmayar en la batalla. ¿Por qué? Porque eran hombres de principios y de valores. Y esto hace que una nación se sienta orgullosa con sus líderes, ¿no es verdad? Este país por lo menos se siente orgulloso de sus militares que tiene. Y vaya si no es un honor ser militar en este país. Los que hemos servido, aleluya, en la milicia. Es verdad que los padres que tienen hijos que están en la milicia se sienten orgullosos. ¿Sí o no? Es un honor, ¿no? Tener un hijo en la milicia. Yo conozco padres que sus hijos no hablan más que de sus hijos. ¿Ya? Ahora está por no sé dónde, me decía un papá, ¿verdad? Una mamá me decía, mi hija trabaja para el servicio secreto de este país. Y a veces está en Alemania, a veces está no sé dónde, y casi no la veo. Y cuando yo conocí a la hija, una cosita así, hermano. Pero muy, muy, muy valiente esa muchachita, hermano. Valiente. Y es de mi país. ¿Ya? Y es del área de Occidente de mi país. Ya usted sabe que los que somos de Occidente somos pequeñitos. Pero por algo está donde estaba. Porque era valiente. Porque de alguna manera dijo, yo amo esta nación y lucho por esta nación. ¿Estamos? Entonces, los valientes, qué triste porque los valientes, si alguien dirá, ¿y cómo mueren los valientes, no? Sí, todos van a morir. Pero es mejor morir con el nombre y la categoría de ser valientes. Los valientes de David. Quiero que vean lo que va a pasar ahora. Un día, mientras los valientes de David están en la guerra, David se queda en su palacio. ¿Estamos? Y se está bañando. David, qué sé yo, sale a la azotea de su palacio. Y a 2, 3 casas está una esposa de un soldado que se está bañando, que era Betsabé. David se deslumbró. David dejó llevarse por sus instintos carnales y le pregunta a su seguridad secreta, ¿quién es esa mujer que está ahí?
Entonces la seguridad secreta, que lo sabe todo, le dicen a David: hey, esa mujer está casada. ¿Y quién es el marido? Urías. Uno de los valientes de David. Qué cobarde, ¿no? Recordar, Urías me hizo llegar al trono. Y hoy Urías está en la batalla. Qué cobarde, ¿no? Los cobardes actúan así. No valoran los principios y valores de los demás. Ojo con eso. La seguridad secreta le dice a David, mano, no, eso no andan con cuentos, mano. Eso viene y le dice: señor rey, esta mujer está casada, se llama Betsabé, pero tiene dueño. Y lo que tiene dueño no se toca. Aleluya. Así que David ya estaba avisado. Primero, era una mujer casada. Era esposa de un tal llamado Urías, que no me diga usted que David no conocía. Eran amigos. Eran amigos. ¿A cuántos Urías mató por defender la vida de su rey? ¿Cuántas veces Urías puso su vida en peligro porque su rey tuviera vida? Wow. Y cuando David no era rey todavía, David era un hombre leal, si quiere. David dice la palabra que un día dijo: ¿quién me diera a mí de beber del agua del pozo que está en Belén? Y unos dos de los valientes dijeron: ¿sabes qué? El rey o David quiere agua, hay que traérsela de ahí. ¿Y sabe quién estaba ahí en el pozo de Belén? Estaban los filisteos. Y dijeron ellos: no, por nuestro líder damos todo. Esa gente valiente, hermano. Gente de convicciones, gente de principios. Y fueron y sacaron agua y metieron su vida en peligro. Los filisteos no sé qué hicieron, pero aquellos le trajeron agua a David. Y todavía ahí actuaba David correctamente y dijo: ¿cómo me voy a tomar esta agua? Yo no me la puedo tomar, porque esto simboliza la sangre de mis soldados. Pero ya está en el reino, ya está en el palacio. David ahora está en un lugar donde sin estos valientes David no llega. Y le dijeron a David: ¿sabe, señor rey? Esta mujer puede ser muy linda, puede ser muy preciosa, pero tiene dueño. Se acabó el rollo. Y ya todos sabemos lo que después vino, las complejidades que eso simbolizó para David. Se metió a unas devastadoras consecuencias, como usted ya creo que tiene idea. La primera complejidad para David fue que mandó a traer a Betsabé. Espérate, es la esposa de tu amigo Urías. Él es uno de los valientes. Es más, tú deberías de estar en la guerra con él y te vas a comer la mujer de tu amigo. La primera complejidad para David fue que se acuesta con Betsabé y queda embarazada. Ojo con eso. La segunda complejidad para David era que el esposo de Betsabé no estaba en la casa, estaba en la batalla. ¿Cómo se le fue armando a David las cosas? ¿Ya? Entonces David, cuando le hacen saber, el servicio secreto viene a decirle al rey: rey, manda a decir Betsabé que está embarazada. Y usted sabe que uno de sus valientes, Urías, no está en la casa hoy. Entonces David tuvo tiempo para planear, valga la redundancia, planes perversos. Pasó una semana y David decía: ¿qué hago? Porque tengo esto encima. El problema es cómo afronto a mi mejor amigo para decirle que me acosté con su mujer. ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Y qué hace David? Usted sabe la historia. David manda a un soldado al campo de batalla, le dice: tráiganme a Urías. Y Urías, un hombre valiente, un hombre de principios, un hombre de valores, un hombre que no va a venderse, aleluya. Lo manda a llamar. Y cuando llega al palacio, David lo recibe: hola Urías, amigo mío. Y a Urías ahora ve al rey, es su amigo, pero le hace reverencia porque es el rey. Y le dice: mi señor, aquí estoy, ¿para qué le puedo servir? Wow. ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo está Joab, el general? ¿Cómo está todo por allá? Y él le dice: vamos bien, vamos ganando, vamos avanzando en la batalla. ¿Por qué? Porque queremos entregarle a usted, mi rey, otra nación conquistada. Qué vergüenza, hermano.
Y David le dice, muy bien, Urías. ¿Cómo le digo? Hace unos meses atrás, alguien llegó a mi casa y me quería soltar una sopa, así de esas sopas que usted se come y yo también, los Maruchan, ¿no? Y estaba nervioso, yo estaba en mi oficina sentado y yo decía, este tiene algo, pero no desembucha, decimos en mi país. Y no sacaba, hermano, y no sacaba, y se mojaba las manos así, y se pasaba el trapo mojado, y había frío, y estaba sudando. Y dije, algo tiene este individuo, ¿verdad? Pero como uno no puede obligar a la gente a hablar, ¿verdad? Simplemente le dije, tenés algo, pero no querés decirlo. Pastor, ¿sabes qué, pastor? Que mejor orá por mí. Qué tremendo, ¿no? Después vino el bombazo, ¿verdad? ¿Para qué se lo cuento? Algún día se lo va a contar. El bombazo, ¿verdad? Me imagino a David sudando. ¿Qué cree usted que hizo David? ¿Se lo voy a decir o no se lo voy a decir? Es que eso es lo... Estamos viendo a un hombre que es valiente, Urías, con un cobarde que es David. Perdóneme usted, David, ¿qué es eso? Sí, pero es un cobarde en este momento. David no es más que un cobarde, hermano. Un judío me escucha, me va a colgar. Pero para mí David en ese momento es un cobarde, hermano. Es un desleal. Mientras que Urías, un soldadito si quiere, pero valiente. ¿Sabe qué le dice David? Muy bien, Urías, estás cansado, veniste cansado del viaje, no sé cuántos días tuvo que caminar para llegar de regreso al palacio, ve y descansa en tu casa. Y Urías sale del palacio y ve que hay unos cuartos ahí con los siervos del rey y dice, yo no puedo ir a dormir a mi casa. Yo no lo puedo hacer. Primero yo quiero ser leal a mi nación porque soy militar. ¿Qué hago yo durmiendo en mi casa con mi mujer mientras allá están muriendo mis... No, Dios me guarde, dijo. Y se quedó a dormir allí, hermano. Y esa noche David dijo, ya la hice. Ahora sí puedo justificar que el hijo que viene es de Urías, no es mío. Otra vez, ¿cómo actúan los qué? Cobardes, ¿no? Si hiciste algo, enfrenta, por lo menos ten valentía para enfrentar las cosas. Porque esa es una vida de principios. Pero cuando se pierden los valores, se pierde toda la esencia de la vida del ser humano. Y Urías no duerme allá. Y en la mañana la policía o la gente secreta, ¿no?, del gobierno le vienen a decir, David, mira David, tu plan no está funcionando porque mira, Urías no fue a dormir a su casa. ¿Cómo? Dijo David. No, mira, ahí está acostado con tus siervos. Wow. ¿Cómo se le fue complicando la situación? ¿Cómo se le va a ir complicando la vida a los que son cobardes, amado? Punto. Y entonces David lo manda a llamar otra vez. Lo manda a llamar. Y lo tiene ahí en su palacio y le dice David, queriendo hasta como regañarlo, pero Urías, tú venías cansado del camino, ¿por qué no fuiste tú a quedarte a tu casa? Y mire lo que Urías va a responder. Ponemos el texto, mire el texto, porque la Biblia es clarísima, mano. Mire, dice, cuando David escucha, o Urías escucha a David, dice Urías, y respondió Urías a David, ojo, mire lo que le responde. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab, mi general, pues el que está allá. Y los siervos de mi señor en el campo. Oh. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Y mire lo que le dice, aquí lo sepulta. Por vida tuya, le está diciendo, por honrarlo a usted, mi rey, para que vea que soy leal a usted. Y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Esos son los valientes, hermano. David, hermano, perdone usted, pero se le venía y se le iba a usted. A David se le vino la noche y se le vino el huracán. Lo que usted no se imagina, David se le vino encima. Le salió más brinconcito el valiente este. Y le dijo, mire, le dejó claro y le dice, yo soy un hombre de valores. Yo respeto mis principios, mi rey. Y uno de mis principios es que yo no puedo disfrutar la vida mientras mis amigos están ofrendando sus vidas.
¿Qué haría yo acostado con mi esposa mientras mi general está allá quizás perdiendo la vida? Y usted, mi rey, está siendo también devastado porque está perdiendo una batalla. ¿Le parece a usted que yo como soldado esté en mi casa mientras usted con su ejército esté allá peleando? ¿Lo dejó? Amén. Lo dejó en shock. Aleluya. ¿Qué vemos aquí en esas respuestas que le da Urías? Simplemente vemos a alguien que es un hombre valiente. Un hombre que no está vacilando en lo que cree y en lo que hace. Alguien que no pone en duda ni va a negociar sus ideales. Y claramente se lo dice una vez más: mi rey, yo no voy a hacer eso. Wow. Y aquí viene la orden más cobarde que puedo ver yo de David. No puedo entender esta situación de David realmente. David hace contra su leal soldado, contra uno de sus mejores valientes que tenía ahí. Wow. Contra Urías va a hacer lo que jamás yo me imaginé que podía hacer alguien, pero es que sí lo es capaz de hacerlo. Qué interesante es ver cuando ya las personas sin argumentos se quedan sin argumentos, valga la redundancia, empiezan a caer en lo absurdo, en lo bajo. Pero el que es hombre valiente en sus convicciones permanece bien, permanece en el camino correcto. Aleluya. ¿Qué hace entonces David? Viene David y hace una carta, ¿no? Usted sabe la historia. A donde la carta le dice a Joab: Joab, que estés bien cuando recibas esta misiva, pero atiéndeme bien mi pedido. Por favor, mira, Urías prácticamente ya no me sirve. Así que ponlo al frente de la batalla. Y cuando vengan los enemigos, ustedes háganse para atrás y déjenlo solo a él para que muera. Y sabe, hermano, lo más duro, lo más triste, que el mismo Urías es el que lleva la carta. David le dice: Urías, eres un buen hombre. Qué hipócrita, ¿no? Urías, eres lo mejor que tengo, pero te estoy dando la carta de la muerte. Y Urías no tiembla, él no sabe lo que va escrito en la carta. Mire, un hombre valiente, un hombre de principio. Yo abro esa carta, hermano. ¿Qué dice, no? Urías agarró la carta y todavía le dice: mi señor, viva el rey, viva su majestad. Ahora mismo salgo para el campo de batalla. Ella va con su cartita. Wow, yo me imagino ese momento en que Urías va de regreso, quizá ni pasa a saludar a su esposa, quizá Betsabé está avergonzada, y después vamos a hablar de ella, pero ahora va Urías, va caminando con la carta. Solo David sabe lo que esa carta dice. Quiero pensar que David le dice: urge, lo primero que hagas cuando llegues con el general, dale la carta. Urías va con la carta de su sentencia, ¿no? Y cuando llega, después de no sé cuántos días, llega hasta donde está el ejército peleando, busca a su general y le dice: mi general, esta es la orden de mi rey, que le entregue esta carta a usted. Y él no está ahí. Cuando la lee, Urías se va al campo de batalla y Joab empieza a leer y dice: ¿cómo? ¿Cómo él mismo trae esta carta? Y Joab tiene que obedecer. Y hacen que Urías se va al frente de la batalla, y cuando la cosa se pone fuerte, ¿no?, retroceden las legiones de los israelitas y muere Urías. Se acabó. Se acabó, ¿verdad? Wow. Y le mandan a decir a David. Y Joab le dice a su siervo: ve a David y dile que ya murió Urías. Y si ves que se preocupa, dile que no tenga cargo de conciencia, que todo está bien con nosotros. Y va el siervo y llega otra vez con David. Y David está en su trono sentado. Y el siervo viene y le dice: mi señor, traigo buenas noticias. Bueno, unas buenas y unas malas, ¿no?
La mala es que perdimos unos hombres en la batalla, mi Señor. Y entonces David como que quiso noquearse, ¿no? Pero la buena es, mi Señor, que Urías murió. Y David dice, no te preocupes, todo está bien. Dile al general que no se quede mal, que en la batalla como mueren, como viven, no hay problema. Wow. Y ahí se queda la historia de Urías. Ahora, yo quiero que usted vea esto. ¿Cómo mueren entonces los valientes? Mueren aferrados a sus convicciones y mueren traicionados por quienes un día fueron bendecidos y se sintieron incluso atacados. Urías murió con convicciones firmes. Nunca supo Urías las razones de su muerte. Nunca supo Urías que el rey a quien él ayudó a ser rey planeó su muerte. Nunca supo Urías que su esposa no le pudo decir la verdad, que el hijo que esperaba no era de él. Nunca Urías supo que su propio amigo general se prestó para quitarle la vida a él mismo. Pregunto yo, y piense usted ahora, porque en la eternidad David se va a ver con Urías. ¿Sí o no? Y si se están viendo ahora, ¿qué hablarán? Imagínense a Urías viendo a Betsabé. Eso está tremendo, ¿no? ¿Qué cara tiene David ahora frente a Urías? O sea, la gente dice, no, cuando se muere se acaba todo. Eso no es así. Eso no es así. Dice la Biblia que los muertos están muertos, pero sus obras siguen. Porque hasta hoy yo estoy predicando de eso. Gracias a la obra de un valiente y a la obra de un cobarde. Así mueren los valientes. Ahora, les hablé de algo, de la valentía de Urías, pero quiero que traigamos a nosotros nuestra valentía espiritual. Porque si los hombres son valientes por ideales humanos, me parece que usted y yo deberíamos ser valientes por los ideales que profesamos. Porque profesamos el reino de Dios. Y si profesamos el reino de Dios, quiero decirle que el texto de partida dice que solo los valientes, o sea, un cobarde no puede ir al reino de los cielos. El que se desinfla, el que dice no más, no puede, ni es digno de estar en el reino de los cielos. Por eso dice la palabra que el reino sufre violencia contra viento y marea, y solo los que se aferran. ¿Sabe qué es aferrarse, hermano? Si quiere ser terco, ¿no? Ser terco y agarrar, y aquí me quedo, y aquí me quedo. Esos que se aferran a eso son valientes. Y los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, los que conquistan. Entonces me pregunto yo quiero pensar de esta manera. ¿Cómo vivimos nuestras convicciones espirituales? Porque sí o sí tenemos que tener convicciones espirituales, a menos que nuestra fe sea una fe cobarde. ¿Cuáles son nuestras convicciones espirituales? ¿Cómo las vivimos como cristianos? Porque profesamos ideales, ¿no es verdad? Nosotros tenemos que saber que tenemos que vivir nuestras convicciones de fe. ¿Cómo yo vivo mis convicciones de fe? ¿Las puedo negociar? ¿Las puedo vender? Yo no ando por el mundo diciendo yo no comparto esto, no, pero si me llegan a tocar a mí, yo sé cuáles son mis convicciones. Quiero que sepa eso. Y no lo digo para que no. Yo amo a todo el mundo, pero tengo mis convicciones y no las voy a negociar con nadie. ¿Sí van conmigo? Porque el día que yo negocié mis convicciones, entonces ese día estoy diciendo que el quien me puso aquí no fue Dios, fue el hombre. Y el que me llamó a mí a esto fue Dios. Y si Dios me llamó es porque hay una causa, y esa causa yo tengo que defenderla. Y tengo que vivir por esa causa. ¿Cómo vivimos nosotros entonces nuestros principios de fe?
Aleluya. Si los valientes viven aferrados a sus convicciones que duran, si quiere usted, poco tiempo, ¿cuánto más nosotros que vivimos para Dios? ¿Cuánto más nosotros que luchamos contra fuerzas espirituales malignas? ¿Cuáles son nuestras convicciones? La vida del cristiano entonces debe estar enmarcada por convicciones sólidas. Amén, aleluya. Y para ello se necesita ser valiente, hermano. Porque señalar el pecado en circunstancias como las que estamos viviendo, se necesita ser valiente. Pero el que no es valiente no lo va a hacer. Aleluya. Por ejemplo, uno de los principios, una de las convicciones que tenemos que saber es que el mundo necesita ser liberado de las ataduras espirituales que está. Tenemos que tener como convicción el amor eterno de Dios por la humanidad. Tenemos que tener por convicción que llevar una vida trazada en la justicia social. Tenemos que saber, hermanos, ¿qué es un valiente cristiano entonces? ¿Qué es un valiente cristiano? ¿Es usted un valiente cristiano? La pregunta del millón. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios aun cuando eso afecte nuestros intereses personales? Esas son convicciones. ¿A qué estamos dispuestos nosotros por nuestra fe? ¿A qué estamos dispuestos? Porque si no, no tenemos convicciones. Y si no tenemos convicciones, no somos valientes. El que me diga a mí, no, yo puedo negociar. Tú no eres valiente. Amén. Obedecer a Dios cuando mis intereses se dañan, hermano, eso es otro 4 pesos, dicen los boricuas, ¿no? Obedecer a Dios cuando yo entiendo y comprendo el por qué es fácil. Obedecer a Dios cuando no entendemos del por qué tengo que hacerlo, eso es difícil, hermano. Muy difícil. ¿Cómo viven los valientes? ¿Escondiéndose? No. ¿Cómo viven los valientes cristianos? ¿Cómo tenemos que vivir nuestra cristianidad? Pues, ¿cómo la vamos a vivir, iglesia? Porque el mundo está atacando los valores y principios y la iglesia no hace nada, por Dios bendito. Estamos negociando lo que nunca se debió negociar. Ojo, yo venía pensando mientras manejaba, decía, ¿cómo es posible que los que antes se les señalaba como pecado ahora dicen tener la verdad, y que ahora que dicen tener la verdad señalan a los que tienen la verdad como que están en pecado? ¿Sí me lograron entender ese concepto? ¿Por qué ellos que ahora dicen tener la verdad, que no la tienen, sí tienen que ser respetados sus derechos, sus convicciones? ¿Y por qué los que sí tenemos la verdad de la palabra de Dios dejamos que vulneren nuestras convicciones? Amén. ¿Cómo estamos? No es posible, hermano. Uno debe respetar a los demás, pero también nos deben respetar a nosotros. Porque tenemos convicciones, porque tenemos ideales, porque tenemos valores. Y los que yo tengo están en la palabra de Dios. Usted y yo somos hechos de esta palabra de Dios que está acá. Amén. Si yo contradigo algo que dice la Biblia, perdóneme usted, pero yo soy un hereje si quiere verlo así. No puedo yo ser un siervo de Dios cuando contradigo lo que ya Dios dijo. Y yo últimamente he estado viendo con coraje y tristeza hombres de Dios que están diciendo, ¿puede este personaje entrar al reino de los cielos? Sí, puede entrar. Pero cuando voy a Romanos dice que no puede entrar, se acabó el rollo. ¿Qué hago con eso? Quito la hoja y pongo lo que este individuo dice. Jamás. Porque la palabra de Dios es infalible. No puede estarse negociando la palabra de Dios. Se acabó. Se acabó. ¿Van conmigo? No puedo hacer eso. No lo puedo hacer. ¿Quién soy yo para decir sí o no? Si ya la Biblia dice que sí, sí. Si la Biblia dice que no, no. Porque un día yo voy a morir. ¿Qué va a pasar? Voy a dejar engañada a mucha gente, hermano. ¿Por qué? Porque no tenemos la valentía, el coraje para señalarlo y decir no, simplemente no. Punto. Yo no ando por la calle otra vez diciendo yo creo o no lo creo, no. Pero si un día me toca que hacerlo, yo voy a pararme firme en mis principios porque estoy creyendo en la palabra de Dios. Quiero que sepa eso. No voy a negociar eso.
Porque el que me puso acá es Dios. Me puso acá es Dios. Y yo no estoy retando a nadie. No. Simplemente estoy diciendo que seamos una iglesia que vivamos en base a la valentía de nuestros principios y valores. Ideales. ¿Cuál es mi ideal? Aleluya. ¿Cuál es? Tenemos que vivir convencidos en algo. Amén. Quería contarles algo, pero mejor Nel, dicen en mi país. Bueno, mejor sí. Valentía es obedecer a Dios aun cuando te toque lo que más duele. Eso es valentía. Y hace mucho tiempo atrás, yo le dije al Señor, yo quiero amar como tú amas. Y uno se mete a problemas sin saberlo, hermano. De veras, uno se mete a clavos con Dios y uno a veces ni entiende lo que le dice a Dios. Un amigo mío le decía, Señor, antes que peque, mejor llévame. Y se lo llevó Dios, ¿sí? Se lo llevó, hermano. Jovencito. Y se lo llevó frente a mis ojos. Yo todavía se lo dije, no digas eso. Porque siempre vas a fallar, hermano. No lo digas. Y no me entendió. Como unas 6, 7 horas después, pasó a la presencia del Señor. En mis brazos murió. Bueno, yo le decía a Dios, yo quiero sentir eso que tú sientes. Y como que no escuché a Dios, porque mucha gente dice, Dios me habló. No le voy a mentir. Pero yo sí siento cuando mi espíritu recibe algo. ¿Me entiende? De Dios. Y sentí que tenía que ser lo que nunca había hecho. Y dije yo, por bobo me pasó esto. Por querer ser igual a Dios o por querer amar como Dios ama. Y pasaron muchos años. Y le voy a decir porque quiero que sepa que amar a Dios cuando le duele a uno, eso es cosa seria. Pero si tienes valores, vas a obedecer. Vas a obedecer. Y es mejor que obedezcas, porque eso quiere decir que eres hombre y mujer valiente. Y con Dios no se pierde, hermano. Y entonces le celebraban, me acompañó un pastor, ¿verdad? Y siente el pastor decir, todo lo que recibas tienes que entregarlo a alguien. Dije, por bobo me pasa a mí esto. Pero obedecí a Dios, hermano. ¿Sabe? Me sentí tan bien. Porque le dije al Padre, yo te amo más a ti que lo que yo pueda tener. Ya. Y no crea que Dios me dijo, sí, te voy a multiplicar. No. Dios no tiene por qué estarte diciendo, si obedeces te voy a multiplicar. Pues ya te bendigo, man. Ya estar de pie es una bendición. Y yo me sentí gozoso, feliz. Yo dije, Dios, todo tengo que darlo, todo. Así, sentí mi espíritu, todo. Y yo no negocio con Dios, hermano. Ni le pregunto, dije, ya está. Y le dije a mi esposa, esto se va a hacer. Se acabó el rollo. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a Dios, porque tienes que tener convicciones. Tienes que ser valiente para obedecer a Dios. Valiente para obedecer a Dios. Valiente para obedecer a Dios. Aun cuando sientas que a lo mejor el mundo no importa, pero obedece a Dios. Aleluya. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Qué dice el texto de entrada? Y desde el tiempo que Juan el Bautista, pero ¿cómo predicaba Juan el Bautista? Ojo, por eso es el contexto de este pasaje. Juan el Bautista era uno de los unos que tenía un espíritu guerrero y decía, espérate, no, aquí hay pecado, se acabó el rollo, ¿verdad? No le vamos a, no, es que mira la condición, no. A uno le enseñan ahora a descifrar tantas cosas en los seminarios, hermano, que gloria a Dios por los seminarios, ¿verdad? Porque yo salí de ahí, pero ya la Biblia dice lo que es pecado, pues se acabó, ¿verdad? No vamos a estar negociando esto. Y Juan el Bautista dijo, órale, esto es pecado, y se lo fue a decir ¿a quién? Mano, al gobernador, mano, al número 1, y se lo fue a decir en su cara y se lo gritaba. Y entonces de ahí viene el texto, ¿no? La idea de que los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué es usted? ¿Es valiente? O es el signo más o menos, ¿verdad? ¿Cómo es un más y luego un menos? ¿Qué somos nosotros?
que vivir una vida de valores, de ideales con Dios. Tal vez en nuestra vida no nos fue muy bien, que sea como quiera usted, no importa. Pero ahora en Cristo tenemos nuevos ideales, nuevos sueños. Vivamos por ellos. Si los guerrilleros murieron con sus armas viendo hacia arriba, qué sé yo, con una sonrisa, alguien dijo, creyendo en sus ideales, ¿por qué no nosotros? Creyendo por lo que ya Dios dijo. Porque sí o sí un día vamos a partir. Yo prefiero partir fiel a mis convicciones, no negociar. Fiel a mis convicciones, fiel a la palabra de Dios, iglesia. Fiel a lo que Dios dijo. No por querer llenar el cajón tengamos que... No, hermano, no caigamos en eso. Amén. Si abrimos esta posibilidad, se nos llena la iglesia. ¿Para qué, hermano? No. Mantengámonos valientes en nuestras convicciones. Amén. Firmes en lo que hemos creído. Eso dice la palabra, ¿verdad? Permanezcan firmes en lo que han creído. La palabra de Dios. Y a partir de ahí, que venga lo que venga. Gloria a Dios. Que pase lo que pase, gloria a Dios. Yo sé en quién he creído. Se acabó el rollo, ¿verdad? No, que mira, no, tranquilo. La Biblia dice esto. Yo creo a lo que dice la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor, esta tarde. Agradezco mucho su atención. Gracias por